Hola mis hermanos, es un gusto poder compartir la palabra el día de hoy con ustedes. Dios les bendiga. Y les quería comenzar con una reflexión con respecto a la prevención o al ser precavidos. La palabra precaución en los últimos días la hemos asociado más con lo que no debemos hacer que con lo que debemos hacer. Precaución se puede asociar a las dos cosas, lo que tú haces por ser precavido o lo que dejas de hacer porque eres precavido. ¿A qué me refiero con el hecho de que la asociamos más a lo que no debemos hacer? Pues de manera correcta, en los últimos días o semanas nos hemos abstenido de muchas cosas, precisamente por precaución. Por ejemplo, no salir de casa, no hacer reuniones, no visitar lugares públicos, no excederse en gastos, no saludar de manos. Y estos son algunos ejemplos de lo que hemos hecho con respecto a ser precavidos desde el punto de vista más bien no hacerlas. Es lo que no hemos hecho. Pero también existe el otro tipo de precaución. Al igual que el anterior, también refleja sabiduría. El abstenerse de algunas cosas es sabio, y el hacer algunas cosas también es sabio. Y son las cosas que podemos hacer para el futuro. Podemos ser precavidos para el futuro. Tenemos ese ejemplo que hemos escuchado en muchas ocasiones de la hormiga. La hormiga es precavida. ¿Y qué hace con respecto hacia el futuro? Pues trabaja. Y trabaja de tal manera que cuando los días son buenos, las vemos trabajando y las vemos preparándose para cuando los días no son tan favorables. De tal manera que en los días no favorables se puede resguardar en casa. Entonces, la hormiga es un buen ejemplo de que haciendo algo está siendo precavido para el futuro. Tenemos otros muchos ejemplos de cómo podemos ser precavidos. El ahorrar en los días favorables para poder tener en los días no favorables. Hay quienes se preocupan por enseñar a sus hijos desde pequeños para que cuando sean ya grandes puedan haber sembrado en ellos convicciones en sus vidas. Esto es ser precavido, esto es ser sabio. Lo haces en su niñez para que cuando sean adultos lo que tú les hayas enseñado, si Dios así lo permite, lo puedan poner en práctica en sus vidas. Ahora vayamos al texto para este mensaje, el cual ya se leyó y no quisiera volverlo a leer, pero sí se los quiero recordar. Eclesiastés 11, versos del 1 al 8. Eclesiastés 11, versos del 1 al 8, para que ustedes lo tengan ahí abierto y puedan ir siguiéndome versículo a versículo conforme vayamos avanzando en este mensaje. Algo interesante es que el libro de Eclesiastés lo escribió Salomón y significa, o más bien viene derivado de la palabra eclesia en griego, que también nosotros la conocemos como la palabra de donde se extrae congregación o iglesia. También eclesia de predicador. Entonces, el predicador Salomón. Y una de las diferencias que tiene con respecto a Proverbios, que también es escrito por Salomón, es que aquí lo hace porque no quería que las personas repitieran los errores que él mismo había cometido. Esta persona tan sabia no quería que repitieran sus errores, que no hicieran cosas por vanidad. Vanidad es una palabra que se repite mucho ahí. Otra cosa interesante con respecto a este libro es que los judíos lo leían cada cierto tiempo, y este libro en lo particular se leía en las sinagogas en el día de Pentecostés. Y el día de Pentecostés no se celebra precisamente hoy 24 de mayo, sino más bien el 31 de mayo. Estamos cerca de la fecha de cuando se celebra tradicionalmente el Pentecostés. Bueno, en este pasaje de la Escritura, en Eclesiastés 11, del 1 al 8, la Escritura nos dice que nosotros no conocemos los planes de Dios, así que debemos de mantenernos trabajando para Él sin dudar por el futuro y recordando que la eternidad es mayor. Es decir, que la eternidad no se compara con el tiempo que vivimos ahora y no conocemos los planes que Él tiene. Y con base en esta idea exegética del pasaje,
yo les propongo el siguiente reto, que quiero decir que también es para mí primeramente. Al leerlo me confronta, quiero ponerlo en práctica y quisiera que nuestra iglesia también lo pusiera en práctica. Y es que ya sea como iglesia, familia o individuos, no bajemos la guardia, preparémonos para seguir trabajando para Dios. ¿Y por qué? Y esto lo contesto con la siguiente pregunta. La incertidumbre que tenemos nos detiene para seguir trabajando para Dios. Nuestro reto es que sigamos trabajando y que no bajemos la mano. Pero te pregunto a ti, ¿esta incertidumbre que hemos vivido te ha detenido de trabajar para Dios? ¿Te ha detenido de hacer algunas cosas que tú sabes que no debería de ser? Hay otras que son sabias dejar, como lo hemos dicho al principio, pero hay otras que tú sabes que tienes que hacer. La incertidumbre te ha dicho, no lo voy a hacer en este momento. El mundo se detiene por la incertidumbre. Dicen que cuando hay incertidumbre, normalmente las bolsas de valores en el mundo caen. ¿La iglesia de Jesucristo debería de caer en momentos de incertidumbre? Sabemos y contestamos en nuestro corazón que de ninguna manera, que debemos de actuar, no esperar las condiciones ideales, esto lo digo entre comillas, condiciones ideales que difícilmente llegan a. Ahora, esta no es una llamada para que no atendamos a las recomendaciones que nos hacen, claro que no, les he dicho, esto también es sabio, el abstenerse de las cosas, pero también es sabio el prepararnos para el futuro y el hacer cosas para después, el estar sembrando. Con base en el texto y convencidos de el reto, ahora quisiera presentar ante ustedes 3 pensamientos. El primer pensamiento es en los días buenos. En los versos del 1 al 3, que es donde baso este primer pensamiento, dice de la siguiente manera: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Ahorita continúo. El texto comienza hablándonos de los días buenos. ¿Cómo podemos decir que no hay pruebas o que las condiciones no son favorables? Porque estos días tenemos que ser previsores, tenemos que invertir. En los días buenos tenemos que invertir. En los días en los que no tenemos algo que nos detenga, tenemos que invertir. Pero tenemos que invertir con sabiduría. El versículo 1 que acabo de leer es un lenguaje que me fue difícil a mí tratar de entender. Recordemos que estos son también libros poéticos. Están escritos de tal manera que adorne la manera en que están escritas y la manera en que se expresan. Y el versículo con su lenguaje dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Algo como lo pude explicar es: siembra tus semillas sobre el suelo húmedo. Es un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque después de tiempo verás que de ahí habrá fruto, que de ahí cosechará. Hay tiempos para la siembra y hay tiempos para la cosecha, y debemos de aprovechar los tiempos que son para sembrar. Cada uno sabe en este momento y puede pensar en algún proyecto o circunstancia de su vida en la que el suelo esté listo para ser sembrado. Pero no olvidemos de nuestra vida espiritual y de la iglesia, que también hay algunos momentos en los que podemos decir: este es un buen momento para sembrar. Este momento también podemos sembrar. En este momento podemos sembrar con nuestros seres amados. El tiempo que hemos pasado con ellos se ha multiplicado debido a lo que estamos sucediendo. Podríamos aprovecharlo de tal manera que sembremos en nuestros hijos convicciones, como les decía, para enseñarles la palabra. El ejemplo de Moisés es muy impactante. Su madre y con sus hermanos no lo tuvieron por muchos días, pero el tiempo que lo tuvieron le enseñaron. Y este tiempo que pasaron con él, después hubo convicciones en él y fue llamado por Dios para servirle y para libertar a su pueblo. Pero se le enseñó en el tiempo justo. Se le enseñó cuando lo tenían. Yo no sé si vamos a poder pasar
con nuestros hijos, seres queridos, tíos, abuelas, madres, ser ejemplos de personas que sus padres o madres no son creyentes y en estos momentos han podido establecer con ellos una práctica de leer la Biblia. No sé si se vuelva a repetir, pero este es un momento en el que podemos nosotros tener la palabra, sembrarla para que ésta después dé fruto. La madre de Moisés sembró en su hijo y después hubo convicciones en él. Claro que depende siempre de las personas. Dios no tiene nietos, como lo hemos escuchado. Cada uno tiene que tomar su decisión. ¿Qué otras cosas podemos sembrar? ¿Qué otras cosas podemos hacer en los días buenos? Y el versículo 2 dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Hablando de los días buenos, cuando tenemos abundancia, debemos de dar aún 7 y 8 veces, es decir, en abundancia. ¿Y por qué hacer esto? Precisamente porque estamos en días buenos y nunca sabes qué tiene Dios para nosotros en lo que ha de venir. Tal vez no volvamos a tener la oportunidad de dar. No conoces el futuro, no conoces lo que Dios tiene para ti. Entonces sé bondadoso en los momentos en los que estás disfrutando, en los momentos en los que Dios te ha permitido tener. Existen los momentos en que nos arrepentimos de no haber pasado más tiempo con alguna persona, cuando pude. Si estamos en una situación cómoda, seamos bondadosos. Y no me refiero únicamente a recursos, me refiero también a tiempo, etcétera. Predicar el Evangelio es una manera que podemos invertir en los días que no son propicios. Jóvenes que están en la escuela, que su universo de personas es más grande que el de las personas que son más adultas. No sabes si alguna vez en tu vida vas a tener la oportunidad de ser ejemplo y predicar a más personas en la escuela, con tus compañeros, de la manera en que lo puedes hacer. Cuando los días te son bondadosos, cuando los días son buenos, y se reparte a 7 y a 8, predica a 7 y a 8 si puedes. Después tu círculo social se va haciendo más pequeño y a veces ya les compartiste a los que tienes ahí. Pero a ti, joven, en ocasiones, semestre a semestre, conoces personas nuevas a las que les puedes compartir. Aprovecha esos días, siembra en esos días, porque no sabes cómo van a ser después. En los días buenos, llénate de su palabra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayera al sur o al norte, en lugar que el árbol cayere, allí quedará. Si las nubes fueran llenas de agua, la derramarán. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, la podemos derramar también. De la abundancia del corazón habla la boca. Siempre tenemos que estar alimentándonos de su palabra, pero también es cierto que tenemos algunos momentos de nuestra vida que son más cómodos para estudiar su palabra que otros. Debemos de aprovecharlos para leer su palabra aún más. Tal vez en estos momentos los compromisos sociales han bajado, las salidas fuera de casa son menores. Aprovechemos para leer su palabra, llenémonos de su palabra y derramemos de su palabra en nuestra vida. En los tiempos que son favorables, llenémonos de su palabra. Así como en este primer pensamiento hemos hablado de los días buenos, el texto también habla de los días que no sabemos cómo serán, de los días de incertidumbre. ¿Y qué debemos de hacer en la incertidumbre? Hemos escuchado que las crisis son momentos de oportunidad, también
Que hay empresas muy poderosas hoy en día que precisamente en los momentos de crisis es cuando nacieron o se fortalecieron. Justo esta semana leí un artículo de periódico que hablaba al respecto y nombraba a 6 o 7 empresas que habían nacido en medio de la incertidumbre. Pues nuestro Dios nos dice también cuál debe ser nuestro proceder en los tiempos de incertidumbre. Y el texto 4 comienza con una disertación que dice, el que el viento observa no sembrará, y el que a las nubes mira no cegará. Tenemos que empezar a planear. No por ser momentos de incertidumbre, debemos de dejar de planear. Saben que estoy hablando en el contexto de la iglesia, en el contexto del creyente. Claro que estoy hablando en ese contexto, no únicamente para las actividades de la iglesia, hablo para tu vida en particular también. Hablo para lo que tienes que hacer. ¿Estás esperando las condiciones propicias? Difícilmente llegarán. El que viento observa no sembrará, y el que las nubes mira no cegará. Entonces, no dudes. Y no dudemos, no se trata de decir que no seamos precavidos, ya lo hemos dicho. No dice que hagamos las cosas sin planear. La misma palabra de Dios dice que antes de que construyas te sientes a ver si se puede terminar o no se puede terminar. No, pero lo que no debemos de hacer es estar esperando las condiciones ideales, porque el tiempo se puede consumir para lo que queremos hacer. Yo voy a servir a Dios, pero nada más que termine la escuela. Después, nada más que me case. Nada más que pase por esta etapa de la vida. Y luego, ya no pude. Sí, mis hermanos, exhortar no es popular, pero también es palabra de Dios. Y yo creo que todos hemos escuchado a alguien decir, voy a empezar a ir a la escuela dominical, nada más que los niños crezcan. Me voy a quedar en los grupos de la tarde, cuando termine mi etapa de exámenes, cuando mi trabajo sea un poco menos intenso, cuando haya un tema que me interese o que sea de bendición para mí. Voy a evangelizar cuando no haga tanto frío o cuando no haga tanto calor. Una campaña evangelística, yo creo que puede esperar. No dudemos, porque las condiciones ideales no van a llegar. Tenemos que planear, tenemos que ver a futuro y tenemos que seguir trabajando para Dios. Y tenemos que tratar de fortalecer nuestra vida. No dudemos, sino actuemos. Actúa. El verso 6 nos dice, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Siembra por la mañana y por la tarde no reposes. ¿No sabes qué es mejor si lo uno o lo otro? Claro que en momentos de incertidumbre existen muchas condiciones sobre las cuales nosotros no tenemos control. Pero la invitación es a que no dejemos de trabajar, no dejemos de sembrar. No sabemos qué vaya a dar más resultado, pero eso nos está diciendo, porque no debemos dejar de trabajar. Sí, mis hermanos, la aplicación que yo quiero dar para este día es para la vida espiritual. Pero otra vez les digo, apliquémoslo a cualquier parte de nuestra vida. Sí planear, sí ser precavidos, pero nunca dejar de trabajar, porque no hay condiciones perfectas. ¿Cuándo será el mejor tiempo para que yo hable con alguien de Jesucristo y lo confronte con su pecado? Si supiéramos el día de su muerte y sus circunstancias de vida y las nuestras, tal vez podríamos fijar un momento, pero no lo conocemos.
¿Cuándo será el tiempo para que yo sirva a Jesucristo con todo mi corazón? ¿En la juventud? ¿En la adultez? ¿En mis últimos días? Creo que lo sabemos. Todas las etapas tienen sus complicaciones. Tenemos que servir a Dios con todo nuestro corazón ahora. ¿Cuál es la condición perfecta para y usted llene lo que venga a su corazón? Puede haber algunas condiciones más favorables que otras, pero ¿quién nos asegura que estas condiciones llegarán? Aquí nos está diciendo no sabemos lo que Dios tiene. Es difícil, pero tenemos que actuar. Es difícil, pero no podemos parar. Sí, ser precavidos. Sí, obedecer. Lo sigo, lo busco. Estoy convencido de que es algo bueno el ser precavido. Pero es igual de bueno el sembrar para el futuro. Tenemos que ver que sí, que no. No bajar las manos. Buscar alternativas para seguir trabajando para Dios, para seguir compartiendo el Evangelio. Porque tal vez tú digas, cuando yo regrese a clases, cuando las cosas en la oficina se regularicen, cuando pueda volver a ver mi grupo de amigos o de amigas, entonces les voy a compartir. No sabemos si las condiciones van a mejorar. Mejor busquemos alternativas para seguir compartiendo el Evangelio, ya sea redes sociales, ya sea una llamada telefónica. No esperemos condiciones para esto, porque las condiciones perfectas no sabemos si van a llegar. Como último pensamiento, aunque no para terminar porque todavía me queda algo, es trabaja para la eternidad. Los versos 7 y 8 dicen, suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Hablar de la eternidad siempre queda fuera de nuestro alcance en el sentido de entenderla. Empezando porque no tenemos un conocimiento pleno que Dios en su momento nos dará. El tiempo lo usamos para todo. Casi todo lo medimos con respecto al tiempo. Nuestras metas, nuestros planes siempre van en función del tiempo. Y los versos 7 y 8 nos dicen que no hay comparación entre el tiempo aquí y la eternidad. Nosotros y la vida de los injustos va a pasar por la eternidad. Ahora, hablando del tiempo aquí, déjenme les digo algo. Los injustos prosperan. Los que no han reconocido al Señor Jesucristo como Salvador personal, los que no han sido redimidos por Él, los que no han puesto su fe en Él, pueden voltear al final de sus días y pensar, me ha ido muy bien, mi vida ha sido buena. Puede haber hecho con mucho esfuerzo para cumplir sus objetivos y sentirse satisfecho. Puede haber nacido en una familia muy bien acomodada y pensar que la pasó muy bien, con muchas comodidades. Puede haber escrito un libro, plantado un árbol y tenido familia y sentirse muy bien con lo que logró. Lo vemos. Hay personas que no tienen su fe en el Señor Jesucristo y en esta vida se esfuerzan día por día para buscar sus objetivos y los cumplen. Y son dignos de admiración de cierta manera, porque buscan sus objetivos, los fijan y los cumplen. Tenemos las películas llenas de ejemplos autobiográficos que nos hablan de personas que vienen de condiciones muy desfavorables y terminan siendo exitosas. Y tú dices, mira las condiciones en las que vivió y hasta dónde llegó. Pero no tienen a Cristo en su corazón. Y esas personas se han esforzado y han cumplido sus objetivos. Sin embargo, el tiempo que pudo haber vivido aquí
si se puede ver desde el punto de vista de los hombres, puede ser muy bueno y muy agradable. Pero si no hizo una decisión por Jesucristo, los días de las tinieblas en la eternidad no se compararán con los días buenos, y entre comillas digo días buenos, que vivió en esta tierra. Lo que pudo haber cosechado, que su nombre pueda haber perdurado por generaciones y por generaciones, porque nosotros reconocemos a personas que han vivido generaciones atrás y nos acordamos de ellos. No sabemos a veces quiénes son sus hijos, no sabemos quiénes son sus familiares, pero han hecho cosas importantes para la historia de la humanidad que tenemos en nuestra mente su nombre. Pero si no hicieron una decisión por el Señor Jesucristo, esos días simplemente no se comparan con los días de tinieblas que vivirán en la eternidad. Los injustos prosperan. Y déjenme les digo algo más. Los justos, los que han hecho una decisión por el Señor Jesucristo, también prosperan. Gracias a Dios por ello. El cristiano no está condenado a sufrir penurias en esta vida. Si es voluntad de Dios y con base en su esfuerzo, puede lograr muchísimas cosas buenas. Puede cumplir con sus metas que se pone para esta vida. Puede conseguir bienes materiales, puede realizarse con sus proyectos personales, ya sea de familia, de estudio, de trabajo o deportivos. Puede conseguirlos. Puede tener una vida próspera, con muchos triunfos y comodidades. Claro, dentro de la voluntad de Dios. Porque en este mismo libro que estamos leyendo, en el libro de Eclesiastés, pero en el capítulo 9 y en el verso 11, dice que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la batalla, ni aun de los sabios la riqueza, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque por eso digo que si está dentro de la voluntad de Dios, el cristiano no está condenado a sufrir penurias, pero si está dentro de la voluntad de Dios, también puede prosperar. El creyente puede prosperar. Creo yo que como iglesia, Dios nos ha prosperado mucho y damos gracias a Dios por ello. Porque aunque nos ha costado mucho esfuerzo, no podemos asegurar que algunos otros se hayan esforzado más y Dios no les haya concedido lo que a nosotros sí. Puede ser. Sí, yo creo que esta iglesia ha trabajado y que este lugar en donde estoy yo, en medio del auditorio de nuestra iglesia, ha sido una bendición de Dios en base al esfuerzo que han tenido, en base a la buena administración que se ha llevado, en base a días difíciles, en base a metas alcanzadas. Pero no podemos asegurar que algunos otros no se hayan esforzado de la misma manera y Dios simplemente haya dicho, para ti no y para ti sí. Pero por lo mismo que Dios nos ha concedido estas bendiciones, tenemos que invertir en la eternidad, porque la eternidad es mayor y con las bendiciones que hemos recibido también vienen responsabilidades. Gracias a Dios porque tenemos personas que nos ayudan con esta transmisión. No es sencillo. Dios nos ha dado esa bendición. Hay algunas otras congregaciones donde batallan, donde no pueden. Nosotros hemos tenido dificultades, casi siempre fuera de nuestro alcance, en nuestras limitaciones, pero hay personas que simplemente no saben qué hacer. Dios nos ha permitido, pero eso nos da responsabilidad. Dios nos ha permitido tener en nuestra congregación personas preparadas, pero eso nos da responsabilidad. Dios nos ha permitido que disfrutemos y tengamos algunas bendiciones de carácter material, pero con ellas tenemos que invertir en la eternidad. Tenemos que ser precavidos, tenemos que ser prudentes, pero el ser prudente y el ser precavido no únicamente se trata de abstener, se trata también de sembrar para después poder cosechar. Y por eso yo les digo que la eternidad es mayor. Es difícil entender, como lo hemos dicho, pero la eternidad es muchísimo más que lo que hoy en día vivimos.
Lo interesante e importante es que podemos invertir en la eternidad. Debemos hacer tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. Hemos dicho que Dios le permite prosperar al creyente en su vida secular y gracias a Dios por ello. Y además, debemos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos permite tener. Disfrutamos de un atardecer, disfrutamos de la compañía de los nuestros, disfrutamos algunos como yo de algún platillo que de verdad nos encanta. En el grupo de varones a veces comparten los platillos que están cada uno en su casa cocinando. Y de verdad son cosas que se disfrutan, cosas que Dios nos permite tener, pequeñas bendiciones. Disfrutamos de realizar un plan que ya teníamos y nos llena de satisfacción que éste se cumpla como lo planeamos. Muchísimas cosas que Dios nos permite disfrutar y que agradecemos. Pero nada de eso se compara con lo que disfrutaremos en la eternidad. Si eres de los que ha reconocido a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Pero si tú no has hecho una decisión por el Señor Jesucristo, si no has puesto tu fe en Él, si no le has pedido perdón por tus pecados y arrepentido de ellos, déjame te digo que aunque puedas disfrutar de esta vida, o déjame te digo que aunque estés esta vida creyendo que la has pasado mal, no se compara con la eternidad sin el Señor Jesucristo. No se compara. Este es el momento de creer en el Señor Jesucristo. Este es el momento. No sabes qué día vendrá después, pero tienes que compartir del Señor Jesucristo. No se compara una vida difícil, ni momentos difíciles, con una eternidad alejado de Dios. Y volviendo al reto, para seguir trabajando para Dios y planeando e invirtiendo en las cosas de Dios, que son para la eternidad, quiero recapitular y decirles lo siguiente a manera de conclusión. Nuestra estancia aquí es pasajera, es de un suspiro si la comparamos con la eternidad. Y este momento que podemos vivir aquí ya sea difícil y por lo tanto no nos sintamos animados para hacer cosas para Dios o planear hacer cosas para Dios debido a lo difícil o a la incertidumbre. Pues lo que hemos visto es que quien espera los tiempos perfectos terminará por no hacer nada. Confiemos en Dios, trabajemos para Él e invertamos en la eternidad, que es mucho mayor que el tiempo que tenemos aquí. El día de hoy quiero invitar a todo creyente, pero principalmente a la Iglesia Bautista Berea, que confiemos en Dios y aunque los tiempos sean inciertos, no dudemos en seguir trabajando para Dios e invirtiendo para la eternidad. Compartamos su evangelio, oremos por nuestros hermanos, busquemos la edificación de nuestra familia y de nuestra iglesia por medio de la lectura, por medio de cómo lo hemos seguido haciendo, estos grupos de ministración que han seguido trabajando, que tratan de compartir la palabra. Gracias por los esfuerzos, gracias porque hemos seguido trabajando, pero no bajemos la mano, sigamos trabajando para Dios. Planeemos, aunque se vean inciertos los tiempos, planeemos, sembremos para Dios y para la eternidad. Dios los bendiga, hermanos. Y ahora me voy a permitir tener una oración para concluir con este culto. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has bendecido, Señor. Te pido que a cada uno de nosotros nos dé sabiduría, inteligencia, denuedo, diligencia, para seguir trabajando en tus cosas, Señor, invirtiendo en la eternidad. Ser prudentes para abstenernos, pero ser prudentes para sembrar, para que después podamos cosechar, Señor. Gracias, Señor. Pedimos por tu iglesia, Señor. Pedimos por cada hermano. Esto te lo digo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.